Hola a todos y bienvenidos a Aprender para Emprender. Soy un buen asesor empresarial y emprendedor. Y en este episodio en verdad, tengo el honor de tener a un gran invitado, Rubén Sánchez, CEO de Grupo San Antonio, director de la Escuela de Posgrado de la UTP en la escuela en tema de MBA, empresario, conferencista y obviamente muy entusiasta en el tema de sostenibilidad y responsabilidad social. Rubén, muchas gracias por tu tiempo, por este espacio y obviamente por todo lo que vamos a compartir en este episodio para esta comunidad de emprendedores. Hola, John, encantado y gracias al contrario por la invitación, con mucho gusto. Gracias nuevamente, Rubén. Vamos iniciando rápidamente porque sé que has tenido bastante contenido que hay por redes y en verdad algo que marco de todo lo que he podido seguir tu carrera y obviamente lo que he podido tener también como guía de grandes líderes es que si bien el liderazgo es fundamental para emprender, primero hay que empezar por uno mismo, liderarse a uno mismo. Y recuerdo mucho un gran libro que leí con el tema de John Maxwell sobre estos 5 niveles de liderazgo, que la cúspide de este nivel de liderazgo era el quinto nivel, en donde la reputación, la humildad, esta parte de legado construido, este desarrollo de líderes y de organizaciones sólidas tiene que ir de la mano, pero obviamente siempre orientado a que primero uno tiene que saber liderarse para poder construir y desarrollar todos estos equipos y estas organizaciones. ¿Cómo crees tú que este proceso está alienado o está en armonía con lo que tú has construido hasta la fecha? A ver, yo creo que el término liderazgo, pero sobre todo liderarse es Ujú, complejo porque implica un proceso de maduración largo, ¿no? ujú, Yo creo que uno no se da cuenta cuándo es que comienza a tener atributos de liderazgo, sino ujú, más bien lo comienza a ver cuando esto se pone a prueba, ¿no? ujú, Y este proceso de madurez es crítico y es contraproducente justamente con el emprendimiento, ¿no? Porque es un proceso que se va dando con el tiempo, no se puede correcto. precipitar, ¿no? Es un proceso en donde las canas, la experiencia, los errores nos van ayudando, pero sobre todo van contribuyendo a que esto se consolide, ¿no? Yo diría que lo más relevante es que uno, siempre lo repito porque es un ejercicio de control de ego, ¿no? Uno Ujú, debe entender que eso es un camino que se recorre de a pocos, ¿no? Y ujú. que mientras más grandes somos, más nos vamos dando cuenta que más nos falta aprender, ¿no? Sí, eso es verdad. Lo bueno de este camino es que es gratificante, no es muy gratificante y cuando vas encontrando las respuestas que van satisfaciendo tu vida, ¿no? Que le van dando sentido a tu vida, lo decíamos fuera de Ujú, cámaras, ¿no? Con respecto a estas actividades que nos llenan, que nos ujú. agregan valor, que nos hacen levantarnos de la cama todos los Sí, días, uno va descubriendo que es consecuente con él, ¿no? Y ahí sí. sí uno va descubriendo el sentido de la vida, ¿no? Sí, como tú bien lo dices, este descubrimiento de propósito es muy energizante. Acá algo importante que podría preguntarte y que tiene que ver mucho con el tema del liderazgo. Por ejemplo, ¿qué es lo que Rubén Sánchez de niño quería hacer? Y si hoy por hoy lo que ha logrado ha sido lo que él esperaba de un niño o ha tenido que descubrir, transformar o volver a construir un nuevo propósito. Porque suele pasar que a veces cuando somos niños nos proyectamos a yo quiero ser cantante, quiero ser astronauta, quiero y en la juventud tal vez nos pueda ganar esto, pero ya cuando comenzamos a construir una carrera, comenzamos a ganar una experiencia, vemos que tal vez nuestro propósito o nuestra pasión va por otro lado. Bueno, le rescato muchas las palabras de Steve Jobs que decía el propósito no necesariamente tiene que ser con el que inicias, sino con el que vas trabajando, vas construyendo y te vas apasionando por él. Sí, mira, yo como te decía, esto es un camino en donde probablemente cuando somos más jóvenes, Ujú, no entendemos la importancia y la definición del propósito, ¿no? ujú, Cuando somos más chicos tenemos objetivos mucho más materiales, ¿no? Que están alineados a nuestras necesidades, ¿no? Alineados a la pirámide de Maslow, ¿no? Y ir construyendo seguridades para el resto de nuestra vida, ¿no? correcto. Pero cuando tú vas alcanzando tus objetivos, tus metas, vas entendiendo que hay un sentido de trascendencia en las decisiones que tomas, ¿no? Y que lo material no te satisface, ¿no? Que comprarte un carro, que comprarte tu casa, ¿no? Que casarte, que estudiar, ¿no? No son suficientes, ¿no? No son elementos suficientes. Y vas entendiendo de que hay que comenzar a alimentar el alma, así como la billetera,
¿no? Y, y el alma o el espíritu o el intelecto tienen mucho que ver en esto porque son los que realmente nos hacen sentirnos feliz, ¿no? Y es un término que yo, mira, comienzo a utilizar mucho desde el punto de vista empresarial Ujú, o diría un tiempo a esta parte cada vez más, ¿no? Porque el trabajo, el mejor trabajo, no es aquel que nos paga más, ¿no? Sino es ujú, el que nos da más equilibrio con nuestra familia, nos da más tiempo para practicar un deporte, nos da tiempo para poder estudiar, para estar ujú, con nuestros amigos. El mejor trabajo es aquel que nos hace feliz, que nos completa, ¿no? Y en ese sentido, yo diría que lo que me ha pasado es que he ido descubriendo en este camino que hay elementos que me hacen mucho más feliz que simplemente seguir aspirando a crecer profesionalmente, ¿no? Y tú lo dijiste, ¿no? Comprometer nuestro tiempo a causas benéficas, participar en conversatorios como este, ¿no? ujú. O ayudar, diría, a chicos que están en etapa formativa a que puedan absolver algunas dudas de carácter profesional o de su propia vida, te comienza a alimentar, ¿no? Y tú vas viendo cómo esta energía que tú ves entregando ¿Verdad? va devolviéndose a ti, diría, como contraprestación, ¿no? O sea, tú entregas, ¿no? Como lo hacemos a través de tu podcast, Sientes esa buena vibra que va generando lo que tú estás haciendo, pero a través de claro, las otras personas. y se contagia, ¿no? Entonces, lo bonito de esto es que es una retroalimentación mutua. Tú entregas y recibes. Ujú, Y eso, ¿sabes qué? Yo cada vez soy más creyente en que la energía, diría, la cultivamos y se devuelve, ¿no? Y eso diría que es lo que de un tiempo a esta parte me viene moviendo y me hace tan feliz, ¿no? Yo siempre, diría, me preguntan, ¿no? Y Rubén, ¿y tienes aspiraciones, ¿no? Diría, de mover toda tu empresa y crecer profesionalmente. Y le ujú. digo, pero si estoy creciendo en San Antonio, ¿no? Y estoy cumpliendo todos mis sueños personales y profesionales a través de esta Es que empresa que creo tiene sueños de que crecimiento, ¿no? Creo que hay algo importante que tú estás marcando, es que el crecimiento no solamente tenemos que verlo hacia arriba, sino hacia el dimensionamiento que podemos tener como personas. O sea, no estaré en una transnacional, pero estoy en una empresa que me permite estar tiempo con mi familia, tener tiempo con mis amigos, mis espacios de recreación. O sea, y siento que estoy creciendo de esa manera. Y eso es algo importante que en verdad sí lo rescato mucho de las conferencias. Yo tuve la oportunidad de estar en la conferencia del CITE, que estuviste presente, y ahí recojo algo importante. No sé si seguramente ya en el Grupo San Antonio se han dado cuenta, pero los casos que contaste de las soluciones que los mismos trabajadores daban para poder, para poder salir bueno, de ese reto que fue la pandemia para muchas empresas, ustedes comenzaban a promocionar mucho el emprendimiento dentro de los trabajadores, o sea, dentro de sus empresas. Y y sí es importante que eso lo veía y sentía que lo transmitía. ¿Y cómo tú has podido manejar eso, con los trabajadores de San Antonio, este intraemprendimiento y hacerlos que sientan la confianza de decir, sabes, puedo contar con Rubén, puedo decirle a Rubén, yo puedo aportar sin necesidad, porque en muchos casos, a veces los emprendedores, ¿qué es lo que suele pasar? Suben a un escalón y ya no quieren escuchar ideas, o a veces saben que lo saben, piensan que lo saben todo y ya no quieren escuchar a su entorno. Sí, bueno, mira, hay dos elementos en tu pregunta, ¿no? Yo voy a empezar por el primero, que es el más importante, y es que esto que hago, esto que tiene que Ujú, ver con mi propósito, ¿no? Que tiene que ver con comunicar para transformar, que lo digo ujú, públicamente, tiene que ver con el hecho de que yo me di cuenta de algo que me comenzaba a pasar, y es que en la medida que la empresa va creciendo, en la medida de que vamos cumpliendo con nuestros objetivos profesionales, me di cuenta que tenía menos tiempo para comunicarme con mi equipo, ¿no? Menos tiempo para estar en las ujú, tiendas, menos tiempo para estar físicamente con ellos, ¿no? ujú, Y me di cuenta de que comunicándome a través de las redes, haciendo explícito el propósito de San Antonio, pero por supuesto el mío propio, podía llegar a ellos a través de las redes, ¿no? O a través de un smartphone, ¿no? A través de un WhatsApp. correcto. Y entendí que esta comunicación que hoy día se ha extendido tanto es el eje de la comunicación corporativa, o del nuevo modelo de comunicación corporativa, ¿no? Y ahí me di cuenta que debía adaptar mi estilo de liderazgo, ¿no? Estando más presente a través de estas plataformas, lo que iba a hacer es evidenciar
en un equipo que no puedo ver todos los Ujú. días, diría que lo que hacemos es por ello, ¿no? Que nuestras decisiones empresariales están basadas en integridad, en los valores por ello, ¿no? Y de ahí para adelante yo diría que ha sido un camino de descubrimiento completo, ¿no? Porque esto que tú hacías mención sobre el emprendimiento tiene que ver con cómo hacemos para que esto que comunicamos genere la confianza para que Correcto. nuestros empleados valoren a la empresa donde trabajan, trabajen más contentos y por Ujú. supuesto eso les permita los haga aspirar a quedarse más tiempo con nosotros, ¿no? Porque Ujú. trabajamos en las empresas, como te decía al principio, que nos hacen felices, ¿no? Eso ha sido un camino en donde he aprendido. Y lo comento públicamente porque me he dado cuenta que eso es lo que hace que la percepción sobre los empresarios mejore. ¿No? Entonces, imagínate si lo comunicamos y Ujú. hacemos, diría, explícito el hecho de que esto puede transformar el país, ¿te imaginas el impacto que podemos generar? Claro. Sería trascendental, por así decirlo, trascendería mucho con respecto a todo el tema del liderazgo. Y a veces a las personas, a los CEOs o gerentes, les cuesta un poco dar esa enseñanza. O sea, yo lo hago, pero no lo trasciendo y por ahí que el trabajador no siente la confianza de poder hacer este emprendimiento o aportar al emprendimiento del líder. Sí, efectivamente, ¿no? Y nuevamente aquí es donde empiezan algo que yo siempre digo que también ha sido un descubrimiento, ¿no? Pero que mis hijos, ¿no? Mi hija, la mayor, tiene 12 años, sabe perfectamente, ¿no? Y los chicos hoy día leen a las personas a través de las redes sociales. Nos ven, te ven a ti, a mí, y Sí, saben si somos genuinos, si somos honestos, si transmitimos sí, nuestro mensaje con integridad. Y ahí es donde viene la totalmente. clave, ¿no? Diría que este medio de comunicación lo que ha hecho es que seamos más perspicaces, más intuitivos y más sensibles a si las personas que se están comunicando lo hacen con esa honestidad genuina, ¿no? Y ahí va una palabra muy importante que rescato de estos niveles de liderazgo, el tema de la humildad. Trascender con el tema de humildad. Y acá tiene que ver con una contraposición con el ego. A veces el ego nos gana y creo que a muchos nos ha pasado, no puedo decir no nunca, el ego nos ha ganado. Ahí, Rubén, algunos consejos que podrían aplicar los líderes, los emprendedores, siendo ellos solos o teniendo un equipo de trabajo o ya creciendo como una empresa con más escalando. ¿Qué consejos le Mira, darías para reducir ese tema del ego? mi consejo es que si no lo hacemos nosotros, la vida se encarga de bajarnos nuestro ego a golpes. Como decía Rocky, nadie golpea más fuerte que la vida misma. Así es, qué buena frase, qué buena Sí, frase. sí. Y es que es verdad, ¿no? Cuando tú, mm, diría, te la crees, la vida automáticamente te baja cachetadas, ¿no? Y aquí es donde viene el gran aprendizaje, ¿no? La vida es una gran maestra, ¿no? Ujú, Y si no aprendemos de las lecciones que nos da la vida, nos vamos a volver a caer y la vida nos va a volver a poner en línea, ¿no? Yo creo que aprender que en este camino hay que tener el ego bajo, hay que ser, diría, ujú. eh, perseverante, ¿no? Por supuesto, pelearla, ¿no? Pero una cosa es pelearla y otra cosa es tener ego alto, ¿no? Me gusta mucho la palabra humildad porque se perdió en alguna parte del camino y hoy día debemos ser humildes para generar lazos empáticos y reconectar con las Claro. personas, ¿no? Lo importante de esa conexión emocional tiene mucho que ver con la parte de humildad y la empatía que debes sentir con las personas. A veces este ego que conversamos pues puede romper esa empatía y esa humildad y las personas de nuestro equipo o las del entorno obviamente pueden por ahí comenzar a alejarse de uno y como tú dices el tema de la vida misma te lo va a hacer entender y te lo va a dar una cachetada que te puede dar una vuelta por campana, por hacer una vuelta a campana. Eh, Rubén, acá yo sí tuve la oportunidad de poder bueno, al ver algunas entrevistas que has podido dar y había un mensaje muy importante que rescato de ello, es las personas con las que te rodeas. O sea, en el tema de emprendimiento, a veces el emprendedor dice, yo estoy solo, pero no, o sea, está bien, tú empiezas solo, pero hay personas que te pueden rodear, no necesariamente directamente del negocio, familia, amigos, o hasta el mismo equipo, si es que ya tuvieras un equipo. ¿Cómo tú, cómo tú determinas quiénes son esas personas correctas? Creo que es una pregunta bastante complicada, creo, porque creo que o sea, uno puede determinar quiénes son esas personas correctas con las que puedo yo rodearme y
salí adelante junto con ella. Yo, en verdad, Uf, comparto una frase que le he escuchado que le he escuchado mucho y de hace 2 años le digo, si eres el mejor en una mesa, estás en el lugar equivocado. ujú. O sea, pero de una buena manera, de una manera constructiva, de una manera que uno se vaya superando. Pero ahí tú, con tu experiencia, nos podías dar un alcance de esto. Sí, mira, qué curioso que lo preguntes, porque yo de un tiempo a esta parte creo que elegir bien a las personas es fundamental y no tanto por conveniencia, sino porque Ujú, efectivamente yo elijo juntarme con personas buenas, ¿no? ujú, Y yo siempre lo digo, mi equipo, ¿no? Cualquiera es buen profesional, ¿no? Cualquiera es buen ujú. profesional, Sí, pero son pocas las buenas personas. correcto. Y lo que debemos buscar es contratar buenas personas. Porque si tú contratas una mala persona, una persona que disocia contra la cultura de tu Ujú, organización, lo que termina pasando es que la organización se corrompe, ¿no? Se ujú, intoxica. correcto. Y yo diría que ese es el matiz que le he dado a mi vida, ¿no? Y lo vamos aprendiendo, ¿no? En la medida que vamos creciendo, ¿no? En la medida que tú vas creciendo, vas eligiendo mejor con quién te juntas, con quién paras, a quién eliges como amigos. Lo mismo pasa en la empresa, ¿no? Yo creo que eso es determinante para caminar, diría, en un recorrido de libertad, ¿no? Qué terrible es de pronto voltear entre una dificultad y darte cuenta que no tienes a nadie a tu costado, no tienes Ujú, amigos, no tienes compañeros, no tienes familia, ¿no? Y eso pasa muy seguido. Entonces, el camino de la elección de las personas es fundamental para estar acompañados en un mundo en donde necesitamos compañía, pero además sí. para soportar los vaivenes de la vida, ¿no? Que tanto te vapulean. Sí, y aparte, saber que no, o sea, saber que no lo sabes todo, como algo que siempre comparto con todas las personas que las que puedo asesorar en un momento es, si no estás listo o no estás abierto a aprender, no estás listo para enseñar. ¿No? Porque hay algo, el tema de poder compartir esto. A veces a los emprendedores, Rubén, les cuesta lanzarse o tomar la decisión por el miedo al fracaso. Creo que ahí tú puedes dar alguna experiencia. Yo he fracasado muchas veces. Uf. Y creo que tal vez ahí nos puedes contar tal vez alguna experiencia del tema de fracaso que, o sea, porque a veces dicen, no, ¿qué dirán mis papás? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán que dejé de hacer esto y me lancé a hacer lo otro y no me fue bien? Ahí podrías compartirnos algo porque el fracaso es parte de, tanto Y puedas emprender o trabajar, igual hay fracasos y hay que asumirlo como tal. más, sobre todo cuando eliges ser emprendedor, ¿no? Ujú, O sea, sabes que es difícil aprender el fracaso porque sabes que ujú, no, a nosotros, yo me he dado cuenta que no nos atemoriza tanto el fracaso como el temor al qué dirán con respecto al sí. fracaso, ¿no? Y sobre todo en una sociedad como la peruana, ¿no? En donde todo el mundo, diría, se pinta como si nunca hubiese fracasado, ¿no? Y Sí. yo te digo, o sea, yo, Romantizan las cosas a veces. Oye, claro, pues, emprende, ¿no? vas a manejar tus horarios, vas a manejar esto. O sea, no lo romantices, o sea, es complicado. O sea, el emprender, todos pueden hacerlo, pero no todos pueden continuarlo. Y es, ¿no? Y nuevamente, no romantizarlo, como tú bien dices, es la clave para entender que caminar, arriesgarte, emprender, es exponerte al fracaso, ¿no? O sea, ojalá, ¿no? Hay casos de personas brillantes que no se equivocan, ¿no? Y que son mega exitosos, pero eso no es normal, ¿no? Yo diría que es incluso extraño, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que en el momento que se normalice en el país que fracasar es parte de la vida, que emprender es fundamental para aprender a hacer negocios, ojo, y lo más importante, que no hay que satanizar al fracaso crucificando a la persona que ha transitado por él, es fundamental, ¿no? Yo te cuento, de hecho, tú me has pedido Ujú. ejemplos, así que yo te cuento, yo Chicos, cuando sí, sí, entrevisto a claro. personas, Qué mejor que los que puedes dar tú. yo para entrevistar personas, Ujú, yo les pregunto si han emprendido, ¿no? Y la ujú. gente normalmente lo esconde, ¿no? Dice, no, yo nunca he sido, he sido empresario, yo siempre me he dedicado a mi trabajo, ¿no? Pero tú sabes que a mí me gustan las personas que contrato cuando han emprendido, porque entienden, diría en ese contexto, eh, lo difícil que es hacer negocios y el cuidado y respeto que hay que tener a la inversión para hacer Sí, negocios, ¿no? totalmente de acuerdo. Solamente quien ha emprendido sabe cuánto cuesta cada centavo y cómo hay que cuidarlo, ¿no? Y eso es una componente. Y la segunda es porque yo mismo he emprendido, ¿no? Ujú, Yo, eh, si no me equivoco, hace, ya van a ser 14 casi 15 años, emprendí un negocio de restaurantes ujú, justamente con mi esposa
y luego de 12 años tuvimos que cerrarlo, ¿no? Con la pandemia, que esa es la contraparte de San Antonio, ¿no? Yo tuve que cerrar mi negocio porque no me daba, ¿no? Y luego de 12 años de mucho sacrificio por supuesto inversión y deuda, etcétera, sentí que cerrar el negocio fue un fracaso, ¿no? Y después cuando he entendido sobre esto me he dado cuenta que no lo fue, ¿no? Que aprendí muchísimo, que hoy día me aporta tanto San Antonio, que aprendí el valor de las personas, a respetar cuánto se saca la mugre en nuestro equipo trabajando con nosotros, ¿no? Y más bien lo que pudo haber sido una lección muy dura se ha convertido en una oportunidad que hoy día me hace una mejor persona y profesional. Correcto, totalmente de acuerdo. O sea, el fracaso no debe ser escondido. Sí, Yo hace poco tuve un asesorado donde, bueno, terminó su labor, lo sacaron por un tema de cierre de planta y él me decía, para usted es fácil decir que tenemos que salir adelante porque usted está en el otro lado de la acera. Usted me está asesorando y yo ahora estoy sin trabajo y tengo que emprender para poder subsistir cuando mi vida es el trabajo. Digo, el que estemos en el otro lugar de la acera no quiere decir que no hemos estado en donde está usted. Y si hablamos, hablamos con esa experiencia, con eso. No es fácil, o sea, el emprender no es algo que me olvido del corporativo. En muchos casos a mí me ha pasado que hasta ahorita ya tengo tanto tiempo aprendiendo que aún por ahí nunca falta el tema, regreso al corporativo, porque en el corporativo puedo estar más tranquilo, por así decirlo. Manejo, no, ahí mis horarios son, por así decirlo, más flexibles. Pero no, o sea, es un camino de bastante desafíos. Y sí, sí, tú has tenido bastante experiencia en ello y obviamente lo has trasladado hoy por hoy a todo el personal y a todo el grupo que maneja, porque tú eres CEO y el CEO tiene gerentes, líderes a cargo. ¿Cómo llegas, cómo puedes tú manejar la cultura de la empresa? Es una pregunta y me gustaría que puedas responder cómo tú puedes manejar las diferentes culturas de la empresa a través de los líderes, porque o sea, yo sé que tú vas con tu personal, hablas con tu personal, pero quienes son tu canal directo deben ser esos líderes, esos sí, gerentes de cada empresa. Entonces, sí, sí. los emprendedores se pueden sentir con eso. Yo no puedo hacer, pero tengo gente que me apoyo, pero ¿cómo puedo hacer para que esas personas se sientan libres de hacerlo? Sí, mira, qué bueno que lo has mencionado porque es crítico, ¿no? Ujú, Yo siempre considero injusta la personalización del éxito de ujú, San Antonio en mí, ¿no? Yo soy una consecuencia de un trabajo en equipo, ¿no? Y correcto. yo soy la punta visible, nada más, ¿no? O sea, San Antonio es lo que es por su gente, ¿no? Y yo soy uno más de este universo de personas que hacen San Antonio, ¿no? Y lo has dicho bien porque esto es la suma de liderazgo, ¿no? Yo Ujú, creo que lo que a mí me ha funcionado muy bien es empoderar a mi gente, o sea, dejarlos hacer. No hay mejor, diría, muestra de confianza y de ujú, de empoderamiento que hacer que tu equipo haga lo que sabe hacer. Por supuesto, hay que ser rigurosos, hay que hacer claro. seguimiento, siempre lo digo, ¿no? Pero si tú no dejas hacer a tu equipo, lo único que pasa es que terminas teniendo a personas desgastadas, cansadas y poco desafiadas, ¿no? Y con eso lo que termina haciendo es un caldo de cultivo para que se vayan, ¿no? Sí, aparte también se desgasta uno mismo, el que supuestamente tiene que gestionar, liderar, va asumiendo todo y a la final no va dejando ese legado o construyendo esa estructura más que teóricamente organizacional de conexión emocional con las personas, ¿no? Correcto. Que conecta. Eh, Rubén, en verdad, sé que el tiempo apremia acá, pero me gustaría, antes de terminar la entrevista, puedas dar un último mensaje para todos los emprendedores que nos están viendo, los que nos están escuchando, viendo o escuchando, porque tanto esto sale en Spotify como en YouTube, sobre cómo pueden practicar un liderazgo que pueda trascender en sus negocios. O sea, yo sé que para mí, personalmente, es una opinión personal, tú estás en un nivel 5 si es que ya no estás caminando al nivel de esta pirámide por lo que haces. Y sí quisiera que puedas darles a ellos este mensaje para que sientan la seguridad de que ellos también pueden llegar a hacerlo. Mira, qué bueno que me lo preguntas porque yo creo que algo que no nos creemos los emprendedores es el hecho de que somos el verdadero motor de transformación del país. Ujú, Y ¿sabes por qué lo somos? Porque invertimos los soles que tenemos y que no tenemos para cumplir correcto. nuestros sueños. Yo creo que el emprendedor es el motor del cambio, pero sobre todo de avance del país.
y el hecho de contratar a solo una familia, a solo un empleado, ya genera un cambio positivo, ¿no? Sí, Yo lo que totalmente les de acuerdo. diría es que sigan peleando, que sigan perseverando, que la vida es muy difícil, que nuestro país lo es más, pero ¿sabes Sí, qué? ¿Cuál es la recompensa? Que el emprendimiento lo que nos da es una visión mucho más completa de cómo funcionan los negocios y nos hace más perspicaces e inteligentes. Así que nada, a lucharla, a pelearla, a trabajar 24/7, que cuando cosechamos, ahí nos damos cuenta que todo el esfuerzo valió la pena, ¿no? gracias, gracias, gracias Rubén por este espacio nuevamente. Agradecerte por todos los consejos, el compartir esta experiencia, aunque ha sido un corto el tiempo, pero sé que va a ser muy valioso para la comunidad. También agradecer a nuestros seguidores por escucharnos en este episodio en Aprender para Emprender. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse, y no, para no perderse ningún episodio. Y tener en cuenta que puedes ser parte de esa comunidad donde el conocimiento es el combustible del éxito para tu emprendimiento. Gracias. Gracias a ti.